por arrancar la fogata de San Juan acá en el barrio Costa Esperanza, convocados por la iglesia, convocados por los movimientos populares y las organizaciones sociales. Estamos acá en la Plaza Duarte, la verdad, hermosa festividad que todos los años nos reúne a los vecinos del barrio, así que en un ratito acá en Nuestra Voz se podrán disfrutar de esta hermosa jornada junto a los vecinos y vecinas del barrio. Bueno, hoy estamos acá porque tenemos ganas de divertirnos, de alegrarnos y porque bueno, hace poco han sido dos fiestas muy importantes para nuestra cultura cristiana, que es la fiesta de San Juan, donde se asocia todo con el fuego y el tema del bautismo y la purificación y el cambio y el mejoramiento de vida, y la tradicional fogata de San Pedro y San Pablo que se suele hacer en estos meses cuando pasa la poda de los árboles. La gente juntaba las ramas en la esquina y se reunían todos a compartir y a celebrar juntos. Bueno, el mal tiempo no nos permitió hacerlo en la fecha correspondiente, pero hoy con este sol hermoso venimos a compartir. Y acá en el barrio es muy importante para nosotros porque es de las pocas actividades que podemos armar todos juntos, con las organizaciones, por supuesto la iglesia como base, y bueno, y estar con los chicos, hacer kermés, quemar los muñecos que representan las cosas malas que queremos cambiar, que queremos mejorar en nuestro barrio, y compartir, pasarla bien un rato desde nuestra fe, desde nuestra cultura. Queremos festejar la fiesta de San Juan para erradicar todo lo que no queremos en esta vida, como la violencia, droga. Queremos tener trabajo digno, ganar el pan de cada día dignamente. Entonces pedimos eso y lo pedimos a Dios, más que nada. Queremos que todos nos integremos y que reine la paz en el barrio. Y en estos encuentros nos ayuda mucho que nos podamos compartir. Y gracias a nuestra Madre la Virgen acá estamos bien acá. Así que bueno, hoy va a ser un día muy especial para todos porque hemos podido integrarnos. Así que desde la iglesia, los centros culturales y los demás que están participando acá. Y estamos acá para participar en la actividad con los chicos y todo eso, de jugar, compartir por el barrio, para ayudar al padre y todo lo que estamos, y para mejorar el barrio y ver que se puede hacer muchas cosas por los chicos principalmente. Hemos reunido acá con todas las organizaciones sociales del barrio, la iglesia, de San Juan, donde hay una quema de muñecos de todo lo malo que hay en el barrio, ¿no? Y bueno, para estar acá todos reunidos, todo el barrio que tenemos acá en la Plaza Martín, Costa Esperanza. Y estamos para compartir un día soleado con los chicos, hacerlos jugar un poco y disfrutar la fiesta de San Juan, que se celebra, más que nada la intención es que con la quema de los muñecos que sale todo lo malo que nos rodea hoy en día en Argentina. La maldad, la injusticia, la pobreza, todo eso se representa en los muñecos. Pasarla bien un rato, compartir, divertirnos, comer algo y después ir terminando con la fogata en la que vamos a quemar esos muñecotes feos que están ahí, que ustedes ya saben que representan las cosas malas que queremos cambiar, las cosas malas que queremos erradicar de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Por supuesto, en primer lugar, ahí está la violencia, queremos que se vaya la droga, queremos que no haya corrupción, que todos los chicos, que no haya discriminación, que todos los chicos tengan el pan de cada día, que puedan estudiar, que podamos vivir en paz, que no haya unos que son más o otros que son menos. Todas esas cosas lindas que siente nuestro corazón y que también nos enseña nuestra fe y por las cuales luchamos cada día la mayoría de nosotros. No me animo a decir todo porque siempre hay algún loquito por ahí, alguna loquita, pero creo que la mayoría quiere vivir bien, quiere ser feliz, y bueno, por todos los medios posibles, desde la religión, desde la organización social, desde la política, desde el reclamo sindical, de donde sea, cualquier lugar es bueno para plantear este sueño de estar juntos y vivir mejor.